muy importante para el paciente ostomizados. Vamos a hablar sobre los cuidados específicos del enfermero y la enfermera en pacientes con ileostomía en el preoperatorio inmediato. Mi nombre es Jessica Concepción, enfermera del programa de ostomizados del complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. A manera de introducción, sabemos que los estomas o ostomías son una apertura creada quirúrgicamente desde dentro del cuerpo hacia afuera y llevan su nombre de acuerdo al área donde se realizan. En el caso de las ileostomías, la parte más baja del intestino delgado, llamada ilion, es llevada a través de la pared abdominal para formar un estoma, por lo general en el lado derecho inferior del abdomen. Para el paciente que se le realiza una ostomía y también para el personal, es un desafío el afrontamiento de esta nueva condición, por lo que a través de esta presentación deseamos brindarles consejos para que podamos ofrecer cuidados de calidad y específicos para este tipo de pacientes. De esta manera, con nuestros cuidados, lograr la pronta recuperación del ileostomizado y su reintegro a la sociedad. ¿Por qué razón una ileostomía? La razón más frecuente en los pacientes es una enfermedad inflamatoria del colon, por ejemplo, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. También pueden ser por defectos de nacimiento. Sabemos que un paciente puede ser ostomizado desde el inicio de su vida hasta el final de su vida. Pueden ser por defectos congénitos, como el ano imperforado u otras anomalías. Poliposis familiar, lesión traumática. En estos días podemos ver muchos accidentes de tránsito, heridas por armas de fuego, arma blanca, que pueden lesionar la parte del intestino y el paciente lleva la necesidad de realizarse una ileostomía. También por cáncer, que es una patología muy común, a manera de protección o para proteger y descansar el colon o intestino delgado, mientras que una de sus secciones se cura. A este tipo de ileostomías o de ostomías las llamamos ileostomías protectoras, o por cualquier otra disfunción intestinal. Algunos datos que debemos saber sobre la ileostomía: tenemos que debe de tener una coloración roja a rosada y su contextura debe ser húmeda y brillante. Después de la cirugía, puede que el paciente tenga una disminución en el tamaño o en el diámetro, mejor dicho, del estoma, debido a que su abdomen va a desinflamar, sus intestinos también van a comenzar a tener una mejor motilidad y van a descomprimir el área abdominal. De forma redonda u ovalada, no hay un molde exacto para una ileostomía, por eso que debemos de tener en consideración que pueden ser de diferentes formas, ya sea redonda u ovalada. Los desechos serán de consistencias líquidas a pastosas. Nunca vamos a tener un paciente con ileostomías unas heces formadas. Recordemos que la primera porción del intestino y por lo tanto no hay heces formadas en esa área. Los desechos serán frecuentes debido a que el estómago funcionará múltiples veces durante el día. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener un llenado de su bolsita varias veces al día. Vamos a hablar un poquito de los cuidados preoperatorios que muchas veces nos saltamos esta etapa del paciente, pero no es menos importante, ya que la mayoría de nuestros pacientes llegan a nuestra institución por cirugías de urgencia. Sin embargo, cuando tenemos pacientes que vamos a prepararlo para que se le realice una ileostomía, debemos saber qué cuidados realizar. Es muy importante como primer punto la información del paciente y familiar. El médico y en este caso con mi persona y el equipo de la clínica de ostomizados debemos de brindar una información completa a ese paciente e incluir al familiar. ¿Por qué? Porque ellos deben de tener el conocimiento de todo lo que se le va a realizar y son quienes dan la autorización para que el procedimiento se realice.
el marcaje, que no es más que la localización adecuada de dónde va a estar ubicado esa ileostomía, permitiendo al paciente una mejor recuperación, un mejor manejo, que el paciente pueda verse dónde está localizada su ileostomía y permitir o favorecer a que este paciente pueda realizarse su autocuidado. Debemos también en esta etapa considerar la anatomía del paciente, la contextura, si hay pliegues, si hay cicatrices, si el paciente ha sido radiado o las prominencias óseas que están cerca del lugar donde se va a realizar la ileostomía. Este procedimiento lo realiza la enfermera terapista enterostomal, o sea, las enfermeras de la clínica de ostomizados del complejo hospitalario. El día antes de la cirugía ya el paciente va a ser ingresado a nuestras salas y obviamente va a llevar todo lo que es la rutina de un paciente preoperatorio. El nada por boca después de las 9 de la noche, la dieta el día anterior debe ser una dieta líquida para mantener el intestino lo más despejado posible. Los medicamentos, muchas veces el cirujano, el médico o el coloproctólogo que va a hacer la cirugía va a indicar algunos antibióticos de profilaxis, como lo son la ciprofloxacina y el metronidazol vía oral, y la limpieza del intestino, que no es más que todo que los laxantes vía oral o los enemas evacuantes. Ahora sí, vamos a nuestro punto del día de hoy, que son los cuidados postoperatorios inmediatos. Obviamente, cuando nuestro paciente viene del salón de operaciones, todavía va a venir un poco adormecida. Muchas veces saben lo que se le realizó, otras veces les toma por sorpresa la condición con la que se van a encontrar ahora. Por eso es muy importante la orientación del paciente, como cualquier procedimiento del enfermero o la enfermera en esta institución. Debemos orientar a ese paciente, llegar y decirle, presentarnos y decirles, explicarle todos los procedimientos que les vamos a realizar. Este paciente va a llevar un control de balances hídricos en el cual debemos cuantificar y reponer lo drenado por esa ileostomía. Muchas veces el paciente cuando nos llega del salón de operaciones ya viene con un gasto en su bolsita, el cual debemos ir apenas llega a nuestra sala, ir midiéndolos y anotando en nuestro balance hídrico lo que vamos drenando y de igual manera reponer de manera intravenosa con la solución indicada lo que se le va cuantificando. Debemos ver en este paciente, es muy importante, la vigilancia de los signos y síntomas de deshidratación, porque recordemos que ahora el paciente tiene una salida en la que él no va a llevar un control de esfínter, por lo que el paciente va a tener una salida involuntaria, por decirlo así, de sus eliminaciones. Por lo tanto, el paciente, cuando tiene un gasto aumentado de su ileostomía, va a presentar signos y síntomas de deshidratación, como lo son la sensación de boca seca, sed, debilidad, disminución de la diuresis, taquicardia, cefaleas, irritabilidad, disminución del nivel de conciencia, o sea, una desorientación debido al desequilibrio hidroelectrolítico y pérdida de peso. En esta lámina vemos más que todo cuáles son esas órdenes. Les hablaba hace un momento del balance hídrico, que debe ser un balance estricto cada turno, en donde vamos a cuantificar todos los drenajes del paciente y, muy importante, identificar en el área de heces lo que va drenando la ileostomía. Cuantificar el gasto de la ileostomía y, como les dije, lo que indica el médico, cómo va a ser esa solución con la que vamos a reponer el gasto de esa ileostomía específicamente, que en la gran mayoría de los casos es con lactato de Ringer más bicarbonato. ¿Y qué quiere decir reponer? Reponer es cada cc de lo que drenes, lo vas a reponer cc por cc intravenosamente con la solución que él nos haya indicado. Aquí vemos un balance hídrico de un paciente con ileostomía. Podemos ver
En la parte de tipo de fluidos ingresados, vemos la parte de la reposición. Cada vez que yo dreno a mi paciente, debo de reponerle de igual manera la misma cantidad de líquidos intravenosamente. Aquí quiero resaltar una parte muy importante. Esto cuando el paciente no tiene ningún problema cardíaco o nefropatía en el que se le restrinjan los líquidos. Esto es por lo general un paciente que no tiene ningún tipo de esas complicaciones que le restrinjan los líquidos. De igual manera vemos en este balance muy importante la diuresis, pero también esto cuantificamos el total de lo que se drenó durante el turno. Y así lo vamos realizando en cada turno hasta completar las 24 horas. Saber cuánto orinó, pero también es muy importante saber cuánto drenó esa ileostomía en las últimas 24 horas del paciente. Esto nos va a ayudar a saber o dar señales de alerta de cuánto se le debe o cuánto el paciente está gastando y de esta manera ir regulando los líquidos que se les administra y también los medicamentos que se les van a administrar para ayudar a disminuir el gasto y que llegar a un punto en el que el paciente pueda retirarse a su casa, tener un egreso en el que él pueda manipular la cantidad de heces que él va a botar durante el día. Tenemos también la vigilancia de los signos vitales, que también es muy importante porque la temperatura, el pulso de respiración, como sabemos, un paciente postoperatorio lo debemos llevar en sus primeras 24 horas, cada 4 horas, y son señales también que nos van a hablar sobre algún proceso infeccioso o con algo que esté anormal en el paciente. Cuando el paciente inicia la vía oral, también tenemos esto que tener muy presente cuando hay un paciente con un alto gasto en su ileostomía. Alto gasto llamamos a cuando el paciente drena más de 1000 cc, 1500 cc durante las 24 horas y con heces muy líquidas. En las indicaciones médicas, si el paciente ha iniciado la vía oral, vamos a ver medicamentos muy comunes en este paciente y que debemos saber cuál es la importancia de ellos. Por ejemplo, la loperamida, que en el caso de una persona normal nos ayudaría cuando tenemos problemas con diarrea. En este caso, con estos pacientes, lo que hacen es que disminuye la motilidad intestinal y evita que el paciente esté eliminando tan frecuentemente y que ese intestino vaya regulándose y la salida no sea tan rápida. El psyllium o metamucil, que es una fibra que por lo general se usa cuando el paciente tiene estreñimiento. En el caso del paciente con ileostomía es un punto muy importante porque esto es una fibra que va a ayudar al paciente a que sus heces no sean tan líquidas y que tenga mayor absorción de sus alimentos y un mejor manejo de las heces. En algunos casos al paciente también cuando ya llevan más de una semana con este tratamiento de loperamida, metomucil, y todavía el gasto es un poco alto cuando tenemos pacientes con un gasto que todavía no se ha podido controlar. Muchas veces los médicos también incluyen en sus medicamentos el octreotide subcutáneo. Ya él irá regulando la cantidad de la dosis y todo esto va de la mano con el balance hídrico, como mencionábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el balance hídrico nos va a decir cómo se van a ajustar o cómo el médico va a ajustar estos medicamentos. Pero no podemos pasar por alto estos medicamentos en los pacientes con ileostomía. En cuanto al cuidado del estómago y la piel periostomal, he sacado 3 puntos que creo que son los más importantes para el cuidado del estómago y de la piel. Debemos hacer un uso correcto del dispositivo, debemos saber con qué cuenta nuestra institución para este tipo de paciente. Recordemos que pacientes ostomizados hay muchos y existen muchos tipos de estomas y no todas las bolsas son para el mismo tipo de paciente. Debemos también hacer un cambio del dispositivo cuando sea necesario.
generalmente el cambio del sistema de una pieza que hacemos en las salas de hospitalización debe ser diaria, una vez al día, o cada vez que usted vea que el paciente tiene alguna filtración o que haya humedad en el paciente, debemos hacer el cambio. La protección de la piel periostomal, que todo esto va incluido en el cambio del dispositivo, en el cambio de la bolsa, que debemos hacerlo de una manera correcta, que más adelante voy a explicar paso por paso, de una manera bien breve, cómo vamos a hacer para el cambio del sistema. En cuanto a los dispositivos que encontramos en nuestra institución para pacientes con ileostomía, tenemos el sistema de una pieza, que va a ser un sistema recortable, que va a llevar un filtro para que el paciente, cuando canalice sus gases, puedan salir y la bolsa no se mantenga inflada. Un sistema recortable que permita darle forma o hacer el recorte exacto de la forma del estoma. Un sistema drenable que podamos cuantificar cada vez que sea necesario la salida de los desechos que bota la ileostomía. Y también tenemos el sistema de 2 piezas, que es un poquito más para los pacientes ya ambulatorios, que igual es un sistema drenable que permite al paciente cuantificar las heces cada vez que sea necesario. Y para cuando vamos a realizar los cambios del sistema, es muy importante cuando vamos donde el paciente recolectar todo el insumo que vamos a utilizar en ese momento. Recordemos que las ileostomías van a producir las heces de manera espontánea, así que esto debe ser algo bastante rápido y debemos de tenerlo todo ahí, evitar que cuando estemos allá, no, que me acordé que no traje la gasa, que no traje donde depositar los desechos, sino tener todo ahí listo para evitar accidentes durante el cambio. En primera instancia, debemos drenar la bolsa. Recordemos que la bolsa se va a drenar varias veces durante el turno, como ya anteriormente dije, pero es importante también que cuando hacemos el drenaje, cuantificar esas heces y ver esa consistencia de esas heces, si son muy líquidas, si son ya más pastosas. Y todas estas observaciones, recordar, anotarlos en nuestras notas de enfermería, valga la redundancia, para saber cómo va evolucionando este paciente. Al momento de retirar la bolsa, siempre hacerlo con una gasa húmeda de la parte superior hacia la parte inferior. Cuando ya tenemos al paciente sin la bolsa, obviamente limpiar todo lo que es la piel periostomal, o sea, la piel que está alrededor del estómago, con clorhexidina, que es nuestro jabón que utilizamos para nuestras limpiezas y curaciones en esta institución, y agua estéril o solución salina, como mejor les convenga, y luego de hacerle la limpieza con agua y jabón, hacer entonces el secado con una gasa seca. Luego de esto, hacer la medición del tamaño del estoma. En nuestra institución, las cajas de las bolsas siempre van a traer una tabla medidora desechable. Si nosotros no somos muy expertos en cuanto al a hacer el cálculo del tamaño de la bolsa, con confianza podemos tomar las tablas medidoras que tenemos en las cajas de las bolsas, ya que son desechables. Usted las puede desechar después que hace su medición, de manera de que usted pueda medir y hacer el corte lo más cercano al estómago posible para evitar de que se haga un corte demasiado grande y provoque la complicación más común en estos pacientes, que es la irritación de la piel. Después de haber hecho la medición, cortamos la bolsa del tamaño que hemos medido y luego pegamos la bolsa desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. Recordamos que la quitamos de arriba hacia abajo, ahora la vamos a colocar de abajo hacia arriba, protegiendo siempre la parte inferior. ¿Por qué? Porque por gravedad todas las heces van a ir hacia abajo, así que protegemos con mayor firmeza esta área inferior del estómago.
y permitir esto, que ese paciente en nuestra bolsa, si el paciente aún está entre cama y silla y deambulación, permitir que la bolsa esto quede de manera vertical para favorecer la movilización del paciente y que el paciente se sienta más cómodo y no estar siempre acostado para poder drenar la bolsa. A manera de recomendación, pues tenemos que la deambulación temprana, como vimos anterior en las órdenes médicas de la diapositiva anterior, vemos que la deambulación temprana es muy importante para ayudar a la buena motilidad de esos intestinos y que se canalicen bien sus gases, evitar que haya una distensión abdominal o favorecer al hilo paralítico. La orientación adecuada del paciente es de suma importancia para su recuperación y reintegro a la sociedad. No es necesario ser un especialista en ostomías para brindar una buena atención o una atención cálida a ese paciente que está afrontando ahora una nueva condición en su vida y la disposición que siempre tengamos con ese paciente, lo que proyectemos hacia esa persona, va a favorecer increíblemente en su recuperación y en esa actitud positiva y de reconocimiento que necesitamos en ese paciente. Todas nuestras observaciones del comportamiento de la ileostomía, su coloración, la consistencia de las heces, cómo está esa piel circundante al estómago, que es la piel periostomal, durante su hospitalización debe quedar reflejada en nuestras notas de enfermería y en el caso cuando el paciente lleva su balance hídrico, en el balance hídrico. Al iniciar la dieta, debemos tomar en consideración que este debe llevar una dieta sin irritantes gástricos y sin grasas. El apoyo emocional que brindemos a este paciente es importante tanto para su recuperación como para la aceptación de su nueva condición. A manera de conclusión, podemos decir entonces que la materia fecal que sale de una ileostomía tendrá una consistencia líquida, dependiendo también de lo que coma, de las medicinas que ese paciente tome y de otros factores. La salida de la materia fecal será constante, por lo que debemos vaciar y cuantificar lo drenado varias veces durante el turno. La reposición y buena hidratación del paciente ayudará a mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado para ese paciente. El cuidado de la piel periostomal es de suma importancia para evitar posibles complicaciones. Lleva un tiempo adaptarse a una ileostomía. Por lo tanto, el paciente tendrá muchas interrogantes que debemos ayudar a solucionar con todos los conocimientos que ya hemos adquirido como profesionales de enfermería.